Episodio número 3039. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este miércoles 12 de febrero, la defensa del libre albedrío. En el marco de esta lección número 7, el problema del mal, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Esta semana ha sido definitivamente que un antes y un después en lo que tiene que ver con nuestra comprensión del problema del mal, y hemos visto el pasado sábado domingo hasta cuándo, Señor, esto que tiene que ver con el problema del mal en la experiencia humana y cómo nosotros independientemente reaccionamos y vemos el sufrimiento. Y el mismo Jesús en una vez exclamó estando en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De modo que la cruz es una muestra de cuánto hizo Dios para resolver el mal. También en la parte del lunes estuvimos viendo, hay muchas cosas que no conocemos. Ahí, en el libro de Job, se dio una respuesta categórica a manera de preguntas de la soberanía de Dios y de que en realidad desconocemos lo que a veces ocurre tras bastidores. En la parte de ayer martes estuvimos viendo el teísta escéptico, y es una mezcla porque el teísta cree en Dios, pero a la vez tiene buenas razones para, de alguna manera, no entender el todo de por qué Dios hace lo que hace. Para hoy, como hemos mencionado, la defensa del libre albedrío, y al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros buenos alumnos, que podamos de esa manera captar y también poder interiorizar, poderlo hacerlo parte de nuestra forma de vivir, todo lo que aprendamos, que también compartamos con otros, especialmente con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo y con todo el que podamos impactar. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La defensa del libre albedrío. Por mucho que no comprendamos acerca de los cambios y los pensamientos de Dios, las Escrituras revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para ello se conoce como la defensa del libre albedrío. De acuerdo con esa perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este es el resultado del mal uso que las criaturas hacen de la libertad que Dios les ha concedido. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, no habría ninguna duda de que Dios es justo, de que Dios en ese sentido te da a ti la oportunidad de elegir, y por esa razón Él no es responsable del mal, porque tú y yo somos lo que decidimos, los que realmente podemos hacer la diferencia. Ahora, ¿por qué
Sin embargo, ¿otorgaría a Dios libre albedrío si esto llevaría al mal? Respondiendo a esta pregunta, C.S. Lewis escribió en el libro Cristianismo y nada más, de la página 58, lo siguiente: el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas sí valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas con Él y entre sí. Y para eso tienen que ser libres. Del libro Cristianismo y nada más, de C.S. Lewis, en la página 58. Y la verdad es que con una cita como esa, uno tiene una buena respuesta de si vale la pena o no que Dios nos creara con el libre albedrío, porque de no haberlo hecho así, entonces hubiésemos sido autómatas, es decir, no hubiésemos tenido la oportunidad de elegir, hubiésemos sido máquinas o robots que no tuvieran decisión, amor o afecto, ni tampoco odio, obviamente, pero todo esto nos da una vislumbre de que al final vale la pena el hecho de que Dios nos haya hecho de esta manera para poder elegir y darle un buen uso, si queremos, al libre albedrío, o si queremos no elegirlo a Él. De esa manera se muestra la justicia de Dios. A continuación se nos invita a leer Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, para responder a la pregunta: ¿cómo muestran estos versículos la libertad moral concedida por Dios a Adán y Eva? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo muestran estos versículos la libertad moral concedida por Dios a Adán y a Eva? Aquí escribí: estos versículos revelan que Dios creó a los seres humanos con la capacidad de tomar decisiones, incluso aquellas que implican la desobediencia. La instrucción de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal conlleva una advertencia sobre sus consecuencias, lo que subraya la responsabilidad inherente a la libertad. Adán y Eva fueron dotados de libre albedrío para amar y obedecer a Dios voluntariamente, no por obligación. Eso fue lo que escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Sería muy interesante hacer estas dinámicas, que ustedes también pongan sus respuestas para así comparar y entender realmente si estamos dándole al blanco o si ustedes piensan algo diferente, y de esa manera puede también compartirse con los demás. Y es así, definitivamente, nos damos cuenta que Adán y Eva son un ejemplo vivo de que ese libre albedrío era para que pudieran tomar la decisión, y esto implica obediencia o desobediencia, pero sobre todo implica el hecho de que tenían la libertad de amar a Dios o no amarlo. ¿Por qué pedirles que no hicieran algo si carecían de libre albedrío? Adán y Eva comieron el fruto prohibido, y desde entonces nuestro planeta se ha llenado de maldad. En Génesis capítulo 4, todo este capítulo siguiente a la narración de la caída, se ven las terribles consecuencias del pecado en el asesinato de Abel a manos de su hermano. La narración de la caída muestra cómo el enemigo
se valió del libre albedrío de Adán y Eva para introducir el pecado y el mal en la historia de nuestro planeta. La realidad del libre albedrío moral resulta evidente a lo largo de la Escritura. De hecho, hay muchos pasajes, obviamente por razones de tiempo no lo podemos leer, pero sería interesante que ustedes en su casa o en algún lugar determinado, en un momento, puedan leer lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 y 13, también Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, Salmo capítulo 81, del 11 al 14, y también Isaías 66, 4. Leamos entonces uno de ellos, Isaías 66, 4, para ver precisamente lo que menciona aquí el autor, y es que a lo largo de la Escritura, el albedrío o el libre albedrío moral resulta evidente. Isaías capítulo 66 y el versículo 4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ahí se ve cómo el pueblo de Dios, en este caso Israel, eligió el mal, y siempre que podía hacerlo, también podía elegir el bien. Pero eso es una muestra, para muestra un botón basta, dicen, de cómo el libre albedrío era una realidad, y ellos obviamente tenían la oportunidad de rechazar la bendición o de aceptarla. Y de esa manera, creo que sería justo que hagamos ese análisis. Piensa por un momento en si es justo o no el hecho de que Dios, de alguna manera u otra, determine lo que va a suceder desde antes de que suceda. Imagínense que ya todo esté decidido. Eso no sería libre albedrío, ¿verdad que no? Pero Dios, a pesar de que sabe el fin desde el principio, nos da la oportunidad de elegir, de modo que no hay arbitrariedad, no hay nada que ver con la injusticia. Dios nos da la oportunidad de elegir libremente lo que queremos hacer. Y de paso, el hecho de que Dios destruye el pecado y que usted no pueda perpetuar el pecado, en ese sentido, también es una bendición, también es una misericordia. Y necesitamos precisamente lograr esto con la ayuda de nuestro Dios. A continuación se hace entonces la pregunta final y con un análisis bien interesante. La compañía Sony ha creado un perro robot llamado Aibo. No se enferma, no tiene pulgas, no muerde, no necesita vacunas y no pierde pelo. ¿Cambiarías tu perro de carne y hueso por un Aibo? Si no es así, ¿cómo podría tu elección ayudarte a entender mejor por qué Dios nos creó como lo hizo, con libre albedrío, a pesar de los riesgos? Interesante, ¿verdad? La pregunta. Aquí escribí: la mayoría de las personas, incluyéndome, preferirían un perro real en lugar de un robot, porque los seres vivos pueden amar y responder de manera genuina, mientras que un robot solo imita la vida sin verdaderos sentimientos o decisiones. De manera similar, Dios nos creó con libre albedrío, porque el amor verdadero no puede ser programado ni forzado. Así como lo escucharon, el amor verdadero, repito, no puede ser programado ni forzado. A pesar del riesgo del pecado, Dios consideró que la capacidad de elegir libremente era esencial para una relación auténtica con Él. La verdad es que cuando tú analizas todo lo que implica el hecho de que Dios nos creara como nos hizo, es algo maravilloso, porque tenemos la oportunidad de ser felices tomando buenas decisiones, de estar con Cristo, o de ser infelices
porque la verdadera felicidad está en Él y no fuera de Él. Pero lo interesante es que Dios a todos nos da la oportunidad de elegir. No es algo que unos tienen y otros no. No es algo que unos pueden hacer y otros no pueden. A todos nos da la oportunidad para poder amar genuinamente, porque repito la frase bien interesante que mencionamos en medio de la respuesta, es que el amor verdadero no puede ser programado ni forzado, porque si no, no sería verdadero, sería un amor fingido. Pero qué bueno que ese es el amor que Dios nos ofrece y es el amor que estamos supuestos a responder. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que hay una defensa clara del libre albedrío. En toda la Biblia, Dios demuestra que el ser humano siempre ha tenido la capacidad de elegir, en contra de la falsa teoría de que ya todo está determinado, de lo que sería la predestinación. Definitivamente, estos son temas bien profundos que nos ayudan a entender cómo un Dios amante es justo y a la vez misericordioso. Nos ama, pero a la vez demuestra por qué ejecuta su ira en función del amor que tiene a cada uno de nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder entender que el libre albedrío no es una maldición, antes bien, es una bendición si sabemos utilizar correctamente este don. Ayúdanos para elegir lo mejor, para no ser llevados por las trampas del enemigo, por las corrientes del mal, sino que podamos frenar cualquier ola de maldad en nuestras vidas y elijamos siempre el servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Bendice a cada oyente, especialmente aquellos que están tomando la decisión o alguna decisión importante en su vida. Ayúdanos a todos a elegir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana jueves 13 de febrero, amor y maldad, en el marco de esta lección número 7, el problema del mal, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, vía WhatsApp, el número 484-838-8989. Y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.